pues vamos a darle a la última clase de lógica formal. En este caso de lógica proposicional, lo que comúnmente se ve en un curso. Hemos tenido 6 clases, de las cuales dediqué mucho a los métodos de prueba por contradicción y muy poquito a los métodos de prueba directa, porque realmente es muy repetitivo estar pues llevando a cabo como que el mismo desarrollo, pero ahorita conviene hacer una recapitulación, ¿no? Recordando que los métodos por contradicción consisten en donde tenemos nosotros una premisa 1 hasta cualquier número de premisas, y estos nos dan una conclusión. Pues consiste en agregar la negación de la conclusión y luego realizar inferencias cualquiera, hasta cualquier cantidad de inferencias, de modo que en algún punto de la demostración nosotros obtengamos una fórmula del tipo no alfa y alfa, ¿no? Una fórmula contradictoria, y esto prueba la validez del argumento, que es la propiedad lógica que nos dice que de este conjunto de premisas se sigue válidamente esta conclusión. Habíamos quedado que las pruebas por contradicción, aunque son más sencillas, no establecen el modo en el cual se sigue esa conclusión, y aquí podemos decir que a lo mejor no estamos expresando de una forma rigurosa la consecuencia lógica, que es la propiedad que nos interesa estudiar en la lógica formal en general. Entonces, acá los métodos que parece de pronto que sí son muy convenientes son los métodos por prueba directa, y estos métodos por prueba directa, más bien el método de prueba directa, consiste en exactamente la misma estructura, digamos una premisa, cualquier número de premisas que implican una conclusión, de modo que nosotros realizamos una inferencia o cualquier número de inferencias, de tal manera que la última inferencia es igual a la conclusión siempre, ¿no? Hola, soy Dance, ¿cómo estás? Y esta es la estructura del método de prueba directa. En este sentido, tenemos un razonamiento que va de las premisas hacia la conclusión, y decimos que es un razonamiento, generalmente decimos que es un razonamiento adelante. Mientras tanto, acá en la prueba por contradicción tenemos un razonamiento que iría de la conclusión a las premisas y luego hacia adelante también, ¿no? Para encontrar la contradicción. En estos casos conviene estudiar el razonamiento hacia adelante, los métodos de prueba directa, y entender que estos métodos constan de dos tipos, ¿no? El método de prueba directa, y estos ya los estudiamos, pues ya tuvieron sus sesiones. El método de prueba directa y posteriormente el método de prueba condicional, que el método de prueba condicional sirve para todo aquel argumento para el cual yo puedo probar esa validez, o sea que yo puedo probar que el argumento es válido, pero no puedo realizar esta argumentación formal que está aquí. Entonces, esto consiste en realizar un procedimiento al que vamos a llamar subderivación, y entonces aquí vamos a realizar una inferencia, digamos nuestra inferencia 1, pero a la vez vamos nosotros a abrir, digamos aquí en alguna parte, como un recuadro. Lo voy a hacer al revés, ¿no? Para separar. Digamos, tenemos que abrir este pequeño recuadro, el cual va a contener una serie de inferencias, pero que están condicionadas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una inferencia condicional 1 hasta una inferencia condicional n, de tal manera que esta inferencia n está condicionada a esta premisa que nosotros añadimos, que digamos es como pedir prestado una premisa. ¿Esto qué significa? Yo sé que este argumento es válido, pero si tú no me dejas agregar esa premisa, no puedo ofrecerte yo una argumentación del cómo se construye.
Una vez que se cierra esa subderivación, digamos que he condicionalizado esas inferencias a esa premisa que he añadido, obtengo mi inferencia n, que es de tal que es igual a la conclusión, ¿no? Entonces aquí lo importante o lo que queda sujeto es esta estructura que está aquí en la condicionalización. Vamos a resolver por esta vía los ejercicios que se habían quedado como que pendientes. Bueno, más bien un ejercicio pendiente, porque la clase anterior ya resolví yo pues los ejercicios que habíamos estado trabajando en sesiones anteriores, ¿no? Entonces, en esta acá, ¿no? Ya tenemos nosotros nuestros ejercicios, y todos estos pues fueron hechos ya por método de prueba directa. Por ejemplo, tenemos este otro también por método de prueba directa, y este ejercicio particularmente es uno que si yo le quito una premisa no me va a dejar de mostrarlo. ¿Cuál premisa es esa? Es más, voy a regresarlo y vamos a suponer que nosotros eliminamos la premisa X. Si nosotros eliminamos la premisa X, este es un argumento que ya hemos visto anteriormente y sabemos que es válido. Sin embargo, por ejemplo, la argumentación en 4 inicia con adición a 3. Quiere decir que necesito X para añadirle Y. Y después por modus ponens obtener Z y A, que es lo que hicimos en 5. Pero no puedo yo hacer esto si X no existe de entrada, ¿no? Luego, además, necesito obtener Z o A, que, bueno, con cualquiera de estas, ¿no? Una vez que tengo X, obtengo cualquiera de estas y ya puedo yo ofrecerla. Entonces aquí esto no me funciona, ¿no? En absoluto no me funciona esta subderivación porque yo no tengo esa proposición que necesito para realizar las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, lo que yo voy a hacer o lo que yo puedo hacer es hacer una prueba condicional. ¿Cuál es esa prueba condicional? Vamos a eliminar esta premisa de aquí y vamos a ocupar nuestra prueba condicional, ¿no? Entonces, al tener nuestro método estructurado de esta forma, resulta ser, vamos a eliminar todo esto hasta acá. Al tener toda esta prueba, yo sé que esto es válido, pero de estas proposiciones de aquí no puedo avanzar. No hay nada más que hacer, ¿no? ¿Y cómo lo voy a probar? Bueno, miren, por ejemplo, a lo mejor aquí alguien dice, bueno, hazte una implicación material. Ok, me queda no es cierto que X o Y, ¿no? Entonces, Z y A. Listo, ¿no? Nos queda así con implicación material. Y luego podemos hacer, aquí quedaba disyunción, ¿no? Ley de Morgan. Si yo hago ley de Morgan, pues está bien, ¿no? O sea, si hago ley de Morgan, aquí me va a quedar X, no X y no Y. Listo, pero esto de aquí no me sirve nada porque yo tengo aquí dos conjunciones, aquí tengo conjunción, una disyunción afuera y no tengo ningún término que se comparta en ambas fórmulas y por lo tanto no puedo hacer una distribución. Entonces esto no me sirve de nada. Pudiera a lo mejor hacer entonces, no, pues no puedo hacer nada con eso, ¿no? No puedo yo intentar hacer silogismo hipotético porque esta fórmula de aquí es diferente de esta fórmula de acá. Pudiera a lo mejor intentar hacer transposición, cambiarlas, ¿no? Pero me quedaría, no es cierto que X y Y, entonces no es cierto que Z o A. ¿Esto es útil? Pues no, porque esta fórmula de aquí ahora ya están, digamos, como que en la misma posición y pues si yo le hago ley de Morgan me van a quedar estas fórmulas negadas o estas fórmulas negadas y no se parece nada arriba. Entonces este es un argumento válido que no se puede solucionar. No puedo yo resolverlo mediante el método de prueba directa. Que sí se podía cuando yo tenía la premisa 3 que eliminé, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle
a quien ve la prueba que me admita una proposición que yo voy a añadir aquí que necesito para realizar la prueba y va a ser la proposición X. Entonces cuando yo lo añado voy a añadir esa proposición y voy a decir que es una premisa adicional, pero cuando lo hago eso implica o eso significa que toda otra fórmula existente en el argumento queda sujeta a esta inferencia en particular. Esto lo estoy indicando un poquito más a la derecha, pero era la línea que dibujaba. Todo lo que quede en esa línea está condicionado a la aceptación de esta premisa. Si esta premisa que acabo de añadir pues es admisible, se puede construir la demostración. Ahora, no me lo estoy yo añadiendo así nomás porque sí. No estoy yo diciendo así y ya salió, ¿no? No, nada de eso. Esta proposición salió porque yo puedo probar que el argumento es válido, solamente que no tengo información suficiente para construir la prueba y por eso estoy valiéndome de esa información adicional, ¿vale? Nada, porque luego a veces hay alumnos que dicen, no, pues le pongo premisa adicional y ya puedo demostrar cualquier cosa. No, esto solamente se vale hacerlo cuando yo tengo un argumento para el cual puedo ofrecer una argumentación de que es válido. Ahora, teniendo eso en cuenta, lo que tenemos nosotros que hacer es obtener una fórmula y aplicar una regla que se llama principio de condicionalización. ¿Eso qué quiere decir? La última fórmula que voy a obtener aquí de esta proposición va a estar condicionada a esta fórmula. Digamos que la última fórmula es y, entonces yo voy a tener en la premisa 4, si ustedes me lo permiten así, en la premisa 4 yo voy a obtener x, entonces y, por condicionalización. Y quiere decir que esta y fue inferida solamente porque yo tenía en algún momento esta x, pero está sujeta a todos estos pasos que están aquí, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo. Una vez que he hecho esa premisa adicional en 3, me va a quedar por adición a 3 esta que era x o y que vimos la clase pasada, ¿no? Que es esta fórmula de acá, y si tenemos causa entonces efecto y tengo la causa, por lo tanto infiero el efecto, que es lo que tengo aquí en B, ¿no? Entonces aquí por modus ponens ya no va a ser de 4 sino que va a ser de A y 1, obtuve Z y A. Luego por simplificación puedo obtener Z por simplificación de B, y luego, o bueno, eliminación de la conjunción en B, y luego por adición a C puedo obtener Z o A, y luego Z o A es esta fórmula de aquí, por modus ponens obtener X y Y, ¿no? Que es este procedimiento de acá. Entonces aquí ya tengo modus ponens con D y 2 y obtuve X y Y, y luego en el siguiente paso pues yo puedo obtener la proposición Y, ¿no? La proposición Y sale por eliminación de la conjunción en E. Listo. Ahora, una vez que he hecho esto, cierro esta subderivación, esta serie de pasos adicionales. Una vez que lo he hecho, lo cierro mediante la regla de condicionalización. Entonces, en mi siguiente proposición, que va a ser la proposición o la inferencia número 4, a esa inferencia la voy a llamar X, entonces Y, y aquí va a ser una condicionalización de 3, bueno, más bien de F a 3. Y he construido esa parte de la prueba. Ahora, tener esta parte de la prueba, tener X, entonces Y, me deja de mostrar solamente una mitad de esta condición. Recordemos que para obtener X, si solo si Y, necesito yo tener X, entonces Y, y necesito tener Y, entonces X. Ahora hay que hacerlo al revés. Yo ya no puedo hacer cualquier inferencia que yo haga con X, la que sea que yo haga con X, forzosamente necesita estar condicionalizada, porque es una premisa adicional, queda por acá. Entonces, como yo ya condicionalicé, ya cerré,
no voy a poder ocupar esta X otra vez. Ajá, entonces digamos aquí tengo X y Y y solamente puedo usar la premisa 4, 1 y 2. ¿Qué tema tenemos con eso? Que vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Esta proposición de aquí yo no la puedo transformar a gusto con estas otras fórmulas de acá, porque es insuficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues otra prueba condicional añadiendo otra proposición como premisa adicional. En este caso va a ser Y, premisa adicional Y. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con esa Y? Que ahora cualquier prueba, cualquier derivación que yo obtenga a partir de esa Y va a estar condicionalizada a la misma. Entonces, pensemos aquí, aquí fue F, entonces aquí va a ser G, H, I, J, K, y bueno, tenemos ahora Y va a ser más o menos el mismo procedimiento, ¿no? Tuvimos nosotros la proposición, en este caso la proposición Y, ahora hicimos adición pero a 5 y obtuvimos al hacer la adición Y o X, ¿no? Que es esta proposición para poder obtener otra vez nuevamente Z y A, luego Z o A hasta X y Y. Y luego finalmente obtener la proposición, ahora no Y, sino la proposición X. Y ya con la proposición X por principio de condicionalización ya puedo yo tener permítanme un segundo. Ya puedo yo tener entonces por condicionalización entre Y y E y H. Ya puedo yo tener entonces mi proposición, ¿no? X entonces Y, que era lo otro que hacía falta, pero recordemos que es una prueba condicional. Entonces esta subderivación que hice yo aquí igual está sujeta a la admisión de la proposición Y, ¿no? Entonces, esta es una forma de realizar la demostración. Otra forma hubiera sido también, aunque yo solamente puedo condicionalizar a esta premisa adicional, entonces esa es la razón por la cual no estoy yo, tengo que hacerlo dos veces, ¿no? Porque ya de aquí yo podía obtener simplemente X, pero pues que me quedaba X entonces X y de eso solamente puedo inferir X. Y bueno, con esa X inferida ya puedo hacer el resto del proceso, pero digamos es innecesario, ¿no? Entonces, pues digamos, ya lo que sigue es introducción de la conjunción, que sería obtener la conjunción de 4 y 6, y luego ya hacer equivalencia material y queda X y solo si Y. Lo que quiero dejar aquí claro es que va a haber muchos argumentos que no van a obtener una demostración, una argumentación formal, y estos argumentos sabemos que son válidos. Entonces, para poder resolver esos problemas necesitamos nosotros valernos de este tipo de demostraciones, para las cuales en la bibliografía los van a encontrar a veces como encerrados así en un cuadrito, como en un recuadrito como que nos indica que eso está sujeto a pues está sujeto a ciertas condiciones, y nos vamos a encontrar también con que a veces esa subderivación o la subprueba está con las proposiciones ligeramente movidas hacia la derecha, que es lo que yo hice aquí, o bueno, en este caso hice ambas cosas. Este es el método de prueba condicional, que es una versión más del método de prueba directa que ya estuvimos estudiando la semana pasada, y que ya habíamos estado viendo hasta ahora, que pues es como una aplicación de reglas de acuerdo con un análisis que nosotros hacemos de la conclusión, y ahora conviene pasar a un ejercicio de un nivel más alto, ¿no? Para ir recordando y cerrar ya por fin
esta parte bueno, el estudio de esta versión de lógica y ahora sí meternos a estos ejercicios de olimpiada donde podemos ocupar varias técnicas, pero antes de eso vamos a estudiar otra cosa que se llaman reducciones u otro tipo de equivalencias. Entonces, este ejercicio de aquí es un muy mal ejemplo, es un muy mal ejemplo para lo que yo quería hacer, porque requiere que les enseñe un par de cosas que no habíamos visto y que quería ver en una sola clase. Entonces, pues lo vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a aprender otra noción. Ya habíamos visto nosotros la noción de equivalencia. Este símbolo de aquí, 3 rayitas, es bicondicional, es equivalente a este. Significa equivalencia, pero por cuestiones de convención lo manejamos como un bicondicional. Ahora, la equivalencia nos dice que si nosotros tenemos una fórmula, esa fórmula es equivalente a otra cuando comparten una tabla de verdad. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, asimismo ocurre que hay algunas fórmulas para las cuales, dada su estructura, nosotros conocemos cuál es su valor de verdad. Por ejemplo, la fórmula no R y R es una fórmula que siempre va a ser contradictoria y por lo tanto siempre va a ser falsa. ¿De qué forma? Bueno, las fórmulas que tienen esta estructura, no R y R, aquí por ejemplo sería falso verdadero, verdadero falso, esta conjunción siempre sería falsa. Entre tanto, la fórmula R o no R siempre sería verdadera, porque ocurre que hay siempre al menos una de las dos verdaderas, ¿no? En este caso. Entonces, esas fórmulas pueden ser traducidas por una constante. Las que son siempre verdaderas las traducimos por una constante de verdad y las que son siempre falsas las traducimos por una constante de falsedad. Entonces vean, por ejemplo, aquí dice un conjunto de premisas, están separados por comas, quiere decir que tenemos la premisa hasta aquí, hasta esta coma, luego tenemos la siguiente fórmula, que es esta y la otra de acá, ¿no? La fórmula Q, entonces, contradicción, si pasamos esta fórmula a una constante de contradicción, nos va a quedar como Q, entonces, y para designar a la constante de contradicción vamos a ocupar este simbolito así, como una T un poquito alargadita, volteada. Y esto nos va a permitir realizar una inferencia con base en su valor de verdad. ¿Por qué? Porque según el valor que nos dé este condicional, nosotros vamos a obtener una fórmula que es equivalente. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, esta fórmula puede ser verdadera o falsa. Sabemos que la contradicción es siempre falsa. Y aquí sabemos que verdadero entonces falso es falso y falso entonces falso es verdadero. Esta fórmula de aquí es equivalente a la negación de esta fórmula de acá. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo una fórmula implicando una contradicción, eso es equivalente a la negación de esa fórmula, que sería esta de acá. Esta fórmula está implicando una contradicción y el resultado de esa operación, de esta forma lógica, es la negación de esa fórmula que estaba. La T al revés significa contradicción, soy Dance. Es una constante de falsedad. Para recapitular, si está la T así alargada hacia abajo es una contradicción y si está la T alargada hacia arriba es una tautología. Entonces, si esto pasa con una Q, entonces contradicción, lo mismo ocurrirá al revés, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una Q implicando una tautología, y sabemos nosotros que por estos principios lógicos que vimos cuando hacíamos tablas de verdad, que cuando yo tengo como consecuente en una fórmula condicional una fórmula verdadera, siempre me va a dar verdadero, pues esto se reduce a tautología, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar, hay un resultado para las conjunciones con contradicción, conjunciones con tautologías, disyunciones y así para cada conectiva, cómo se relaciona con cualquiera de estas constantes.
y el resultado que nos da. Ahorita me interesaba nada más esta de aquí. ¿Por qué? Pues porque la premisa que teníamos señalada en el caso de aquí es equivalente por completo a no Q. Entonces, eso me permite alterar mi conjunto de proposiciones por esta argumentación que yo acabo de hacer, ¿no? Vean que todavía no he pasado yo a resolver la pregunta, simplemente estoy ocupando los conocimientos que ya tengo hasta ahora, que es la noción de equivalencia lógica apoyada en las tablas de verdad y la noción de equivalencia que me permite reescribir una fórmula en otra equivalente, las estoy ocupando para simplificarme la vida con estas fórmulas más sencillas, ¿no? Entonces, la siguiente interpretación de este conjunto de proposiciones es que toda esta fórmula de aquí se reduce por completo a no Q. De esta forma, ¿no? Listo. Pero hay más. Además de eso, resulta ser que cuando yo tengo fórmulas que tienen la misma conectiva y se repite una proposición, puedo hacer reducciones similares. ¿De qué manera puedo hacer yo esas reducciones similares? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo P si solo si, P si solo si, R. Esta fórmula de aquí, P si solo si R, conviene aquí habernos aprendido las tablas de verdad, sale de esta manera, ¿no? Su tabla de verdad del bicondicional es esta. Y si nosotros ahora revisamos a P, vamos a encontrar verdadero, si solo si verdadero, pues verdadero. Verdadero si solo si, verdadero, pues falso. Falso si solo si falso es verdadero y verdadero si solo falso si solo si verdadero es falso. Esta de aquí, si se dan cuenta, es equivalente a la tabla de verdad que tendría R, ¿no? La otra fórmula distinta que sería de esta manera, ¿no? Digamos para preservar el ejercicio. Qué pendejo estoy. Aquí esto sería así, así y así, ¿no? Entonces, si esta fórmula es si ese resultado es igualito a este resultado, quiere decir que en última instancia toda esta fórmula es equivalente a R. Por lo cual en el siguiente renglón yo ya puedo traducir pues toda esta fórmula a R y reducir nuevamente mis proposiciones, ¿no? A unas más sencillas. Antes de que apliquen estas cosas que estoy haciendo, esto lo recomiendo cuando si van a participar en olimpiadas de lógica o a resolver problemas un poco más difíciles. En su clase tendrían que ofrecer toda la argumentación que yo estoy dando de forma verbal para sostener para sostenerlo, ¿no? Para sostener esa simplificación del problema. Y por último nos queda esta otra fórmula que nosotros pudiéramos también tratar de reducirla, y sí se puede, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Ahora, bueno, sí lo vamos a hacer, pero todavía no. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo quería hacer notar es que de un conjunto de fórmulas más grandes, esa canción me desespera. De este conjunto de fórmulas obtuvimos un conjunto de fórmulas más sencillas. Sin embargo, esta fórmula de aquí tiene bicondicionales y es probable que a nosotros no nos guste manejar los bicondicionales tanto, ¿no? Porque son fórmulas un poquito molestas. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues simplificar de alguna manera. Por ejemplo, este bicondicional de aquí se puede escribir como Q, entonces R si solo si no S. ¿Vale? Y este bicondicional también se puede expresar como R, este mismo bicondicional sería R si solo si no S, entonces Q. ¿Vale? Entonces, esta proposición de aquí arriba se añade a mi conjunto de premisas y esta también se añade a mi conjunto de premisas, que está acá, ¿no? Ya no tendría yo esta, sino en su lugar tendría estas dos. Pero ¿por qué es importante haberlo hecho así? Bueno,
Les voy a decir por qué. Porque si yo expando estas obviamente me van a quedar con una conjunción, puedo romper yo esa conjunción y me quedan dos proposiciones más. Aparentemente, en lugar de simplificar el problema, lo amplié porque ya pasé de tener 3 fórmulas como conjunto de premisas a tener 4 fórmulas, pero son 4 fórmulas más sencillas. Entonces, vamos a aplicarlo, y lo vamos a aplicar porque quiero que vean lo poderosos que podemos ser una vez que hemos comprendido varios conceptos de lógica. Entonces aquí sería únicamente el bicondicional, digo el condicional de esta manera, y aquí tendríamos ahora esta fórmula de aquí implicando a Q, ¿no? Ya tenemos ahora este conjunto de premisas. Lo que quiero que noten es que aquí tengo la negación de un consecuente y aquí tengo ese consecuente. Por lo tanto, si yo utilizo esos dos, puedo añadir una fórmula más u obtener una fórmula más que sería, no es cierto que, bueno, la negación de este bicondicional, ¿no? Que sería, no es cierto que R si solo si, no S. Como siguiente premisa. Entonces, pues si yo hago eso, no es cierto que R si solo si S, continuando haciendo las inferencias, pues he añadido una nueva proposición y como esta proposición de aquí ya la ocupé para hacer la inferencia, pues de pronto ya no la voy yo a requerir, ¿no? Entonces, como de pronto yo ya no la voy a requerir, en la siguiente interpretación va a desaparecer y me voy a quedar con no R si solo si S. En el siguiente conjunto de premisas, todo lo que estoy haciendo ya es una inferencia del conjunto original. Hasta aquí, esto es importante. Ajá. Hasta aquí este conjunto de premisas es equivalente a este conjunto de premisas. Este conjunto de premisas de aquí ya no es equivalente a este conjunto de premisas, sino que es inferido a partir de ese conjunto de premisas. Eso es algo muy importante. Pero la pregunta es, ¿qué no se sigue? Quiere decir, ¿cuál de estas opciones que yo tengo abajo, que no he analizado, no puede inferirse a partir de ese conjunto de premisas? Por eso es que estamos nosotros viendo qué sí se puede inferir para ver, pues, cuál de esas de abajo sería la respuesta correcta, ¿no? Entonces vamos a avanzar y ahora ya teníamos aquí la misma proposición pero habíamos quedado que esta proposición de aquí iba a desaparecer la Q y nos íbamos a quedar únicamente con esta proposición de acá, así, ¿no? Y aquí hay otra regla de equivalencia que les quiero explicar. Cuando yo tengo una negación en un bicondicional, ¿ya le entendiste el ejercicio? Todavía no empezamos el ejercicio, lo que estamos haciendo es puro análisis del ejercicio. Estamos viendo qué podemos aplicarle al ejercicio, pero ni siquiera hemos pasado a resolverlo. Estos análisis conviene mucho hacerlos porque nos van dando pistas sobre aspectos que pueden ser necesarios en el problema. Por ejemplo, si yo ya he inferido no Q, yo ya sé que Q es falsa para este problema, ¿vale? Yo ya sé que R es verdadera para este problema. Incluso puedo hacer esa suposición y a partir de esas suposiciones, con base en lo que les dije hace rato de las interacciones de las fórmulas con constantes, obtener otras fórmulas más sencillas. Solamente a partir de esa suposición. Y ahorita les voy a decir en qué se sustenta esa suposición, ¿no? Pero también podemos aplicar inferencias y yo quería llegar más bien a esta de aquí para explicarles otra regla más. La regla me dice que si yo tengo un bicondicional negado, ese bicondicional negado será equivalente a mover la negación a cualquiera de las partes del bicondicional. Por ejemplo, no P si solo si Q. Y esto es equivalente a su vez a P si solo si no Q. Si le hacen tabla de verdad a cualquiera de estas tres fórmulas, les va a salir el mismo resultado. Entonces, pues es como si la negación se pudiera mover.
Por ejemplo, esa negación que yo ya le puse afuera, esta negación de aquí, se pudiera mover a donde yo quiera, por ejemplo, a S. Me quedaría R si solo si no es cierto que S, y estas dos se van, de modo que me queda R si solo si S. Esta fórmula en última instancia es equivalente a R si solo si S. Esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces, como es equivalente a R si solo si S, pues elimino la fórmula abajo y me queda R si solo si S, ¿no? Ya eliminando la negación. Y esto está más sencillito. ¿Por qué esto está más sencillito? Bueno, esto está más sencillito en el entendido de que de R si solo si S yo puedo obtener R entonces S y S entonces R como proposiciones. Pero además hay una cosa más. Esta fórmula de aquí, R si solo si no S, toda completa es negación de esta fórmula de acá. Aquí está la negación. Entonces, ocupando esta misma fórmula por modus tollens, yo puedo obtener no Q. Pero no Q ya está aquí contenida. ¿Ya vieron? Ya la tenía yo inferida. Quiere decir que es innecesaria. Esta proposición de aquí me lleva solamente a otra proposición que yo ya he inferido. Entonces, en mi siguiente paso, puedo simplificar las cosas de una forma muy bella, que sería R si solo si S, pero además quitar esta proposición, que lo único nuevo que me deja obtener va a ser no Q. Entonces, el conjunto de fórmulas volvió a ser más sencillo. Y si le metemos nitro, si le ponemos, si ampliamos esta, que era lo que yo decía que se podía obtener abajo, pues podemos obtener entonces R, entonces S, y además obtener S, entonces R, ¿no? Y esto sí es la forma más sencilla de argumento que podemos tener, de conjunto de premisas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo así porque qué tal que alguna de estas ya está acá. Por ejemplo, S no está relacionada con P bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque la P se eliminó del conjunto de proposiciones. Q entonces no S tampoco están aquí relacionadas y en realidad solamente tengo S con R, pero ninguna proposición aparece. Eso quiere decir que de mi conjunto original de proposiciones que tenía puedo yo tratar de simplificarlo más. ¿De qué manera? Pues esta R por modus ponens me deja obtener S, ¿vale? Y luego esa misma S por modus ponens me va a dejar obtener R, pero yo ya tengo R, entonces no importa. En la siguiente iteración de mi conjunto de proposiciones, en esta, por modus ponens yo ya puedo obtener esa S utilizando la R y R entonces S, y la otra fórmula ya queda obsoleta, y he inferido tres cosas. Del conjunto de proposiciones original, que era este conjunto de acá, sabemos que las proposiciones R es la proposición R es verdadera, la proposición no Q es verdadera y por lo tanto Q es falsa, y la proposición S es verdadera. ¿Por qué puedo yo hacer estas suposiciones? La pregunta dice, del siguiente conjunto de proposiciones, ¿cuál de las siguientes no se sigue? Yo tengo un conjunto de proposiciones al que voy a llamar gamma. Si ese conjunto de proposiciones, bueno, como es un conjunto de proposiciones, quiere decir que todas están unidas por una conjunción, por eso es un conjunto. Si alguna de ellas es falsa, entonces el conjunto, porque todo es una sola conjunción, la conjunción en automático se va a hacer falsa. Por ejemplo, la proposición alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3 están por conjunción. Si esta de aquí es falsa, no importa que estas sean verdaderas, toda la conjunción va a ser falsa. Y eso va a hacer que el conjunto sea inconsistente, o sea que el conjunto sea falso. Recordemos qué pasa si nosotros tenemos una proposición contradictoria.
de la contradicción contradictoria se sigue lo que sea, ¿no? Supongamos yo tengo alfa y no alfa, y luego yo puedo, por ejemplo, a alfa por adición le pongo, ¿qué les gusta? S, y luego yo tengo no alfa, que está acá arriba, por silogismo disyuntivo yo obtuve S, pero S yo lo añadí, entonces puedo añadirle lo que sea, por ejemplo puedo añadirle S entonces W, ¿no? Y se va a seguir, le puedo añadir S entonces P, no, o no S entonces P, y se va a seguir. Entonces, pues como se sigue lo que sea de un conjunto de fórmulas que es contradictorio, la idea aquí es asumir que que ese conjunto de fórmulas es consistente. El conjunto de fórmulas es consistente porque todas ellas son simultáneamente verdaderas. En este caso R es verdadera, no Q es verdadera y S es verdadera, que son las fórmulas que pertenecen a este conjunto, que era el que teníamos nosotros arriba. Todas verdaderas, porque si alguna es falsa, se sigue cualquier cosa y entonces todas las opciones de respuesta que tengo acá abajo son correctas. Recordemos que no puede haber opciones correctas. Ah, sí, los comerciales. Ay, hijo la madre. 50 y casi un... No, man, pinche Twitch. Es que ya les había explicado, ¿no? Que si los quito... Si agarro y quito los pinches comerciales, de todas maneras Twitch los pone, pero no me paga. O sea, si yo le pongo no pongas comerciales, bueno, tampoco es como que me pague mucho, ¿no? Pero pues ahí que a lo mejor en un año junto $50. Eso estaría con madre. Bueno, 30 segundos. Pues, de todas maneras es un verbo. Es que aquí en el OBS me marca que son 50 y tantos. Pero bueno, ya sabemos eso. S es verdadera. Su negación sería falsa. Si una fórmula es falsa en el antecedente, el consecuente se hace verdadero. Entonces, la fórmula A sí se sigue por exclusión. Ahora aquí tenemos Q. Q es verdadera su negación, por lo tanto, la Q solita es falsa. Falso en el antecedente me da verdadero y entonces esta fórmula sí se sigue. Tenemos R. R es verdadero, por lo tanto aquí esto es falso y esto sí se sigue. Y hijo de la madre, ¿a poco todas se siguen del conjunto? Y aquí tenemos S que es falso y esto se hace verdadero, no importando el valor de Q. Quiere decir que el ejercicio está mal. Espérame, déjame ver de aquí de donde lo saqué. Es el ejercicio 2, página 90. Mal copiado, le hace falta la opción D, la opción E. Todas tienen 5 opciones. Me voy a poner en este stream a resolver todos los ejercicios que vienen aquí porque ese está mal. ¿Vale? ¿Qué acabamos de probar con esto que hicimos? Que todas las opciones son correctas. Es así sencillito, ¿no? Todas las opciones son correctas. Soy dance. Hijo de la madre. Es que si era, o sea, ¿qué podíamos hacer? ¿De qué? No, estos ejercicios los estoy sacando de un manual que está ya en la última etapa de dictaminación antes de publicarse, que escribimos cuando en la licenciatura, que es donde desarrollamos un montón de estrategias para ejercicios de lógica. Por ejemplo, todas estas reducciones que yo apliqué aquí eran estrategias que nosotros desarrollamos. Ir reduciendo para resolver los problemas. Yo digo nosotros, pero o sea, realmente yo era de los menos listos del grupo, ¿no? Entonces, los más listos del grupo, los que sí ganaban olimpiadas, esos güeyes diseñaban estas estrategias y nos las enseñaban y pues son exitosas para resolver estos ejercicios porque tienes aproximadamente 3 minutos, creo que es 1 minuto y medio para cada uno. Entonces, pues,
tienes el tiempo medido y aunque parece que yo lo estuve haciendo ahí muy tardado, realmente es muy rápido. Yo esperaba tardarme más en este ejercicio en particular, pero pues no se puede, ¿no? Eh, Quería incluso hacerlo por prueba directa a partir de estas inferir, ¿no? A partir de estas fórmulas, realizar la inferencia correspondiente de alguna de estas, pero pues imposible, tampoco no, está tan bien reducida. No, pues estas normalmente esos ejercicios tienen una opción E. Entonces aquí en alguna opción E debió de haber habido alguno, por ejemplo P, entonces este Q, ¿no? Y ya esta opción era pudo haber sido la correcta. El tema aquí fue que el ejercicio está mal hecho, está mal planteado, pero es bueno que yo lo haya encontrado porque ya sé que hay un ejercicio que escribimos ahí mal. Todos los libros y manuales tienen ese tipo de cosas. Hemos encontrado también en ejercicios de olimpiada ejercicios que estaban mal, pero lo encontramos ya como mucho tiempo después de haber participado en esa olimpiada, ¿no? Entonces pues así pasa toda la vida, pero este era este de acá, ¿no? Vamos a ver otro ejercicio, este de aquí. Vamos a ver ese ejercicio de aquí. Para la otra página. Ahora sí lo tenemos, ¿no? ¿Qué se sigue de las siguientes premisas? Dice la pregunta. Y tenemos la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. Este de aquí tiene una trampa, ¿no? Todas las anteriores, si todas las anteriores se siguen, quiere decir que todas de aquí son consecuencia lógica de alguna de estas, ¿no? Perdón, de ese conjunto de premisas. ¿Por qué yo digo que es una trampa? Bueno, yo digo que esto es una trampa porque es poco usual que todas las anteriores sean. Puede ser, pero es poco usual. Entonces a esa ni le vamos a tomar atención, la vamos a dejar así, así. Y nos vamos a preocupar únicamente por las fórmulas que tenemos nosotros acá. Pero antes de pasar a esas fórmulas, vamos a ver el conjunto de premisas que llega hasta aquí. Y el otro llega hasta R, entonces no Q, hasta aquí. Y ya, tenemos esas tres premisas, ¿no? Ahora dice, ¿qué se sigue de ellas? Hay algunas maneras, por ejemplo, lo podemos hacer como si fuera prueba directa y pasar mis opciones acá aparte como si fuera con una conclusión, por ejemplo, pasar esta como si fuera una conclusión y ya al hacerla como conclusión pues me va a quedar la fórmula que yo quería, ¿no? ¿Recomiendo hacerlo así? Pues no recomiendo hacerlo así, porque es una fórmula, si se dan cuenta la opción A es una fórmula grande, es una fórmula muy 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 grande, que puedo yo a lo mejor trabajar de una mejor forma. ¿Puedo yo trabajarla de una mejor forma? Definitivamente sí. Vamos a ver de qué manera podría yo hacerlo. Pues aplicando a lo mejor algunas reglas de equivalencia, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí se puede hacer distribución. Recordemos que el criterio es que tenga fuera una proposición que sea una conectiva que sea conjunción y adentro sea disyunción, o al revés, ¿no? Adentro conjunción y afuera conjunción, ¿no? Ahora aquí lo que estoy viendo, por ejemplo, es esta negación. Esta negación, por la regla de equivalencia que expliqué en el ejercicio anterior, se puede mover para acá. De modo que me queda no Q y no es cierto que Q, si solo sí, no R. Así. Y luego a esto yo le puedo hacer ley de Morgan y me va a quedar no es cierto que Q o
Q si solo si, no R. De esta forma, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Puedo yo aplicar aquí también un principio lógico y hacer una equivalencia material y pues transformar esta fórmula todavía más por una que sea equivalente. Por ejemplo, puedo hacer yo, no es cierto que Q o, y esta de aquí la vamos a ampliar como Q y no como, perdón, aquí era como Q y R porque esta negación de acá la movimos para afuera, así. Entonces esta queda así. Aquí sería Q y R o Q, no Q, perdón, y no R. Esta forma de equivalencia material, que es esta fórmula de aquí, la estoy ampliando como toda esta fórmula de acá, ya la vimos también en los métodos por contradicción, ¿vale? No es algo que sea nuevo aquí, nada más lo estamos aplicando. Y me van a decir, oye güey, ¿por qué chingados hiciste todo eso? Bueno, parece ser que no tiene sentido, pero sí, porque la regla de agrupación me deja quitar y poner paréntesis innecesarios, o bueno, quitar o poner paréntesis siempre y cuando las conectivas principales sean la misma. En este caso es esta de aquí y esta de acá. Es la misma conectiva, es una disyunción. Lo siguiente que yo tengo sería Q o Q y R o no Q y no R, de esta forma, en un gran paréntesis, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, esta fórmula de aquí la puedo yo distribuir con esta de acá y también la puedo distribuir con esta de acá y me van a quedar fórmulas que son del tipo Q o Q y no Q y así sucesivamente. Entonces veamos qué pasa. Si yo hago eso, por ejemplo, me va a quedar esta negación acá afuera y al distribuir esta fórmula para acá adentro me va a quedar como Q o Q y Q o R, ¿vale? Y luego esta fórmula de aquí, ¿qué le pasa? Que se va, ¿no? Se va una y me queda solamente Q. De la siguiente manera, así, Q, ¿vale? Esto va aquí así. Y luego queda Q y bueno, ya aquí el jueguito se sigue haciendo igual, ¿no? Entonces esto de aquí se puede traducir a Q y Q o R en una sola fórmula grande. Vamos a ver qué pasa si lo distribuyo yo acá. Por ejemplo, si lo distribuyo yo acá, me va a quedar como Q o no Q, así, y Q o no R. Esto que acabo de hacer es únicamente para esta fórmula de aquí de Q junto con esta de acá, esta distribución. Todavía esta fórmula de aquí está independiente solita y no le he hecho nada, no la estoy tocando, esa va a pasar igualita para acá abajo como está. Lo que me interesa es ver qué pasa con estas fórmulas porque esto es a todas luces una contradicción. Entonces esto, que es Q o no Q, perdón, esto es una tautología. Esto que es una tautología pasa a ser tautología y una fórmula que es Q o no R. Tautología y una fórmula que es Q y no R me va a quedar tautología. Entonces yo puedo reducir todo esto de la siguiente manera. Esta fórmula distribuida con esta fórmula me va a quedar como una tautología y esto me va a quedar como no es cierto que Q y R o tautología. ¿Ven? Y ahora, esta que me quedó o tautología, que fue haber hecho distribución de esto para acá, me queda tautología en disyunción. ¿Tautología en disyunción con quién? Con cualquier otra cosa. Pero las tautologías en disyunción... No, a ver, espérenme, yo acá la cagué. Acá les estoy mintiendo. Es tautología y cualquier otra cosa.
esto es equivalente a esa cualquier otra cosa. Si yo les estoy mintiendo, les estoy picando los ojos. Entonces me va a quedar esa cualquier otra cosa o Q y R, así. Negado, ¿no? Porque es esta negación de acá. Discúlpenme, luego es que me confundí por soncito, pero está bien. Porque lo que yo quería hacer en realidad era reducir la fórmula lo más posible. Y aquí sí ya no soy consciente de las reducciones, por eso siempre hay que regresar sobre los pasos. Pero lo que... miren, aquí por ejemplo quedó Q y R y QO, no R. Si yo a esto le hago ley de De Morgan, me va a quedar esto negado aquí. Me va a quedar aquí esto así y esto negado acá. ¿Vale? Entonces, de esta fórmula me va a quedar pues así. Yo puedo hacer aquí ley de De Morgan, o bueno, ya dejarlo como estaba. Vamos a ver, dejarlo como estaba sin esas negaciones. Y aquí ya no puedo hacer nada, no puedo hacer yo una distribución, porque esta fórmula de aquí, que la chingada, pinche Word, bueno, tiene conectiva diferente a esta de acá, entonces pues no puedo yo hacer ahí. ¿Puedo hacer distribuciones todavía? Pues sí, todavía puedo distribuir toda esta fórmula. No, pues, no puedo. Sí, puedo distribuir toda esta fórmula con Q y luego también con R y ahí tratar de hacer reducciones, ¿no? Pero lo que yo quiero ejemplificar acá es que esa fórmula, esta que obtuve aquí, es un poquito más sencilla, o puede ser un poquito más sencilla que esta que había acá, o un poquito más larga. De hecho sí está más larga, ¿no? Parece que el estafador resultó estafado. Entonces, la voy a dejar anotada por ahí. Como que podemos reducir ahí alguna de estas. Y bueno, esa es una estrategia. Porque lo único que hicimos fue transformar este pedacito de fórmula por una equivalente. Este pedacito de fórmula es equivalente a este pedazo de fórmula que está acá abajo. Si les hacemos tablas de verdad, tiene que dar el mismo valor de verdad. No puedo hacer inferencias porque estoy trabajando solamente la mitad de una fórmula. Ese es el tema aquí. Puedo hacer una equivalencia material aquí, por ejemplo, dejar esto en disyunción y tratar de hacer que todas las conectivas sean disyunciones y luego ir reduciendo todo el conjunto de fórmulas tratando, por ejemplo, de ocupar esta R para eliminar alguna de estas R's de acá. Eso pues sí se puede hacer, pero no es recomendable. La idea es que estas fórmulas, que son muy grandes, a veces se pueden reducir, se pueden hacer más sencillas. Esa es una forma. Otra forma, eso sí, los pasos se te fueron. Bueno, de todas maneras puedes borrar toda esa parte del procedimiento porque aparentemente fue infructífero. Otra forma de enfrentar fórmulas grandes, porque ni siquiera estamos resolviendo el problema, ¿no? Estamos tratando de enfrentar una fórmula grande que se sigue de cualquiera de estas. Es simplificarla, reducirla, hacerlas más sencillas. Pero ahorita voy a pasar a hacer eso mismo, pero mejor lo voy a tratar de hacer con estas fórmulas de aquí arriba. Ahora, aquí hay algunos problemas. Por ejemplo, esta fórmula de aquí no se puede reducir, ¿no? ¿De qué manera la puedo reducir? No tiene proposiciones que se repitan, pero puedo hacer también equivalencias. Por ejemplo, esta negación de aquí sacarla. Si lo hago, me va a quedar como P o paréntesis S, entonces negación de Q, si solo si S. Me va a quedar así. Ya una vez que está aquí, puedo hacer entonces yo que falsa implicación. Va a quedar como P o S, como P o no es cierto que S y Q si solo si S.
Estas reglas ya las vimos antes también, falsa implicación. Cuando tenemos nosotros una implicación y una negación, podemos sacar la negación del paréntesis y cambiarlo por una conjunción, que es lo que hicimos acá. Y ya una vez que hemos hecho eso, pues ya igual y no podemos hacer mucho, igual y sí, por ejemplo, podemos hacer una conmutación y luego pasar esto como antecedente afirmado, como S y Q, si solo si. Ah, sí se repite una S, era S, entonces P. Por una conmutación y luego una implicación material. Esta fórmula, pues igual no es más sencilla que esta otra fórmula, ¿no? Pero algo me ha de poder hacer. De hecho, este procedimiento que hice aquí es el mismo que estaba acá abajo. Y si lo replico, me va a permitir hacer también pues las cosas que había yo hecho. Por ejemplo, me va a quedar Q o S, perdón, Q y S o Q o no S, y luego puedo distribuir esta fórmula y luego ya empezar a hacer reducciones y a ver si me queda una más sencilla eliminando esa S que está repetida, ¿no? Esta S que está aquí. Pero yo prefiero mejor quedarme con la fórmula como está aquí, así. O sea, nada más con la negación afuera. Y ya. Esta fórmula de aquí, que también está un poco grande, podría yo intentar hacer también lo mismo, trabajar las negaciones. Por ejemplo, aquí, hacer falsa implicación para acá, ¿no? Y me va a quedar R y Q. Esto va a quedar como R y Q negados. Así. Eso puedo tratar de hacerlo. O puedo aplicarle a lo mejor la equivalencia a esta fórmula de acá. Y hacerle ley de Morgan aquí. Entonces eso me va a quedar, no es cierto que R y P. Así en paréntesis. Y ya me queda aquí la Q. Y me van quedando fórmulas más sencillas. Pero la que más me interesa quizás sería esta fórmula de acá. ¿Por qué? Ay, pendejo. ¿Por qué me interesa más esa fórmula? Porque esta sí tiene estructuras que voy a poder eliminar. Por ejemplo, esta fórmula de aquí. Tiene muchas veces la Q. Y esa es una buena pista, ¿no? Las otras son fórmulas un poco complicadas. Pero una vez que yo he determinado, eliminado toda esta, la puedo yo ocupar, espérame. Una vez que puedo yo simplificar todo esto, puedo ocupar lo que yo haya simplificado de esta fórmula para realizar inferencias con estas e ir eliminando pues lo más que yo pueda, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí tengo Q, entonces no Q. ¿Qué pasa si yo tengo una fórmula implicando su negación? Me va a quedar así su tabla de verdad, ¿no? Verdadero entonces falso es falso y falso entonces verdadero es verdadero, y esto de aquí es equivalente, esto de aquí es equivalente a esta fórmula de acá. Por lo tanto, toda esta fórmula equivale a no Q. De entrada, todo esto se puede reducir como no Q, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por esto que acabo yo de explicar. Ya este video lo voy a guardar como ejercicios avanzados o no sé. Todo esto se reduce a no Q, todo ese paréntesis. Y pues si ya está así, ya es innecesario, ¿no? Ahora tengo no Q, si solo sí, hasta acá, ¿no? Ahí también puedo yo aplicar una equivalencia notable y emplear el mismo principio, hacerle su tabla de verdad a esa pequeña fórmula y ver cómo se comporta y a qué fórmula es equivalente, y también lo puedo hacer a partir de mis reglas de equivalencia. Por ejemplo, puedo yo terminar teniendo no Q, entonces Q, entonces no R, de esta manera, y puedo yo tener también la fórmula Q, entonces no R, entonces no Q, de esta forma, ¿no? Puedo tener cualquiera de esas dos.
Esta de aquí ya le puedo aplicar una regla que también conocemos. Ahorita regreso sobre la otra. Vamos a la primera mitad. Esta de aquí le puedo aplicar una fórmula que conocemos que se llama exportación. Entonces me va a quedar como no Q y Q. Entonces no R. Y una vez que he aplicado exportación me quedó aquí una contradicción, ¿no? Contradicción, entonces no R. ¿Vale? Esa contradicción, entonces no R, me va a quedar falso, siempre aquí se sigue lo que sea, y entonces esto es equivalente a una tautología. ¿Qué quiere decir? Que toda la primera equivalencia, toda esta equivalencia es una tautología, es equivalente a tautología, ¿no? Entonces la puedo reducir toda a tautología, que es lo que tenemos aquí abajo. La primera parte de este bicondicional es una tautología, entonces me queda tautología y la otra cosa que era perdonen, Q, entonces no R, entonces no Q. De esta forma, y tautología y otra cosa es equivalente a esa otra cosa, ¿no? Entonces, esta fórmula completa realmente es equivalente a esta otra fórmula de acá. Y puedo pues yo sustituirla y me va a quedar pues así, ¿no? Vamos a sustituirla. Nos va a quedar Q, entonces no R. Entonces no Q. Esto era Q, entonces no R. Si solo sí, no Q. Y ahora vamos a ver su tabla de verdad. Aquí sería, y aquí sería falso, falso, verdadero, verdadero. Este de aquí me da verdadero, verdadero, verdadero. Este de aquí me da falso. Y este de aquí me da falso igual. Este es falso. Falso, ¿qué era? Falso. Aquí son diferentes. Ah, que la estoy cagando. Ahora sí. Son iguales, igual. Diferentes, iguales, igual. Entonces, este resultado de aquí debe de ser equivalente a este resultado de acá arriba. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a comprobarlo. Porque qué tal que hicimos algo mal ahí. Este de aquí es falso, este de aquí es verdadero, 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 y este de aquí es falso, se sigue verdadero, se sigue falso, verdadero, verdadero. Vean esta tabla de verdad de aquí, esta tabla de verdad de acá, esta rayón, es la misma. ¿Ya vieron? Entonces, si es la misma tabla de verdad, por eso, esa es la razón por la que yo pude reducir esta fórmula a esta otra fórmula. Pero en lugar de hacer toda esa tabla de verdad, pues lo hicimos con las reglas de equivalencia. Con las tablas de verdad es un poquito más castroso y también es un poquito más lento que con las reglas de equivalencia. Una vez que uno se las aprende, en chinga se hacen estas transformaciones. Ya de ejercicios un poquito más avanzados, ¿no? Entonces vamos a ver por acá y seguimos trabajando esta fórmula. Pero algo que me va a permitir, por ejemplo, hacer es que yo aquí puedo aplicarle una equivalencia, una falsa implicación, y toda esta fórmula de aquí va a cambiar. ¿De qué manera? Voy a cambiar este condicional por una conjunción. Esta negación de aquí sale del paréntesis, entonces me va a quedar aquí y Q, y no es cierto que, y esta fórmula que tenía yo acá en el paréntesis, ¿no? Entonces me va a quedar la fórmula en el paréntesis es Q, entonces no R, y Q negadas, y ya tengo yo aquí la conjunción con Q. ¿Por qué he hecho eso? Bueno,
me interesa hacer una ley de De Morgan aquí. ¿Por qué ley de De Morgan? Porque me va a quedar como disyunción y yo voy a poder distribuir la Q que tengo acá afuera. La idea es reducir la fórmula lo más posible y para eso la mayor parte del tiempo voy a estar ocupando implicaciones materiales, leyes de De Morgan, distribuciones para poder irlas reduciendo de la misma manera que hicimos ahorita por acá. Entonces puedo hacer esa falsa implicación, pero de una vez puedo yo hacerle falsa implicación a este pedacito de aquí. De manera que me va a quedar una fórmula pues, de este tamaño, ¿no? Me va a quedar, no es cierto que, paréntesis, Q y R y Q. Listo. ¿Por qué he querido que me quede así? Porque una vez que haga ley de De Morgan, voy a ir quitando también todas esas negaciones que están de más, ¿no? Por ejemplo, esta negación de aquí se va a ir. Cuando haga ley de De Morgan me va a quedar, no es cierto que, ahora aquí va a ser Q, entre paréntesis Q y R, o no Q. Me va a quedar así. Entonces, esto de aquí es equivalente a esto de acá. Parece una fórmula más larga, sí, parece una fórmula más grande, pero ya tiene las conectivas adecuadas, que es la disyunción para poder hacer la fórmula de acá que teníamos, que era una distribución, que era el plan original, ¿no? Entonces, si vamos a hacer la distribución, bueno, ya hay que reescribir esta fórmula, viendo cómo aquí ya nos quitó la negación, nos quedó así, esta de acá nos va a quedar como disyunción, de esta forma, ¿no? Esta negación no quedaba aquí, esta se fue. Esta quedaba aquí. Entonces nos queda así, así, y aquí con una disyunción. Listo. ¿Y para qué hice todo eso? Bueno, porque yo ya puedo hacer una distribución de esta Q y pasarla a relacionarse con cada una de estas proposiciones. QI, todo este pedacito, y QI, este pedacito de acá, ¿no? Cuando haga la distribución. Entonces, al hacer la distribución me va a quedar primero el primer pedacito, no es cierto que Q y R y Q, y luego el segundo pedacito que va a ser Q y no Q. ¿Vale? Y ya que tiene de chévere esto, pues esta Q y no Q es una contradicción. ¿Vale? Si yo tengo una fórmula en disyunción con una contradicción, el valor de esa disyunción va a ser equivalente a esa otra fórmula. Entonces, esta contradicción se va y me queda nada más la otra fórmula. Entonces pasamos de tener toda la fórmula enorme que teníamos originalmente a ahora tener una fórmula en la que hemos eliminado esta no Q y únicamente tenemos esto. No Q y R y Q. Y luego, pues aquí podemos hacer una ley de Morgan para trabajar esta negación. Entonces nos queda QI, no Q o no R. Y de la misma forma, tengo aquí afuera conjunción y adentro disyunción, puedo hacer otra vez una distribución. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, primero con la Q me va a quedar Q y no Q, o Q y no R.
Esto de aquí es una contradicción, entonces va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Contradicción o cualquier otra cosa es igual a cualquier otra cosa porque está en disyunción, y en última instancia toda la fórmula era equivalente siempre a Q y no R. Toda la fórmula enorme que habíamos ahí trabajado. Y bueno, ¿de qué nos sirve reducir tanto una proposición así, una de las premisas? Porque no hemos empezado a resolver el ejercicio, estamos trabajando la que estaba más sencilla. Bueno, que aquí yo ya tengo dos cosas ciertas. Q es igual a verdadero y no R es igual a verdadero, ¿no? Por ejemplo, si aquí Q es igual a verdadero, yo puedo empezar a hacer las sustituciones de esos valores y ver qué puedo inferir respecto de las otras proposiciones. O hacerlo por meras reglas o por meros principios. ¿De qué manera lo puedo hacer? Por ejemplo acá, ¿no? Aquí yo ya tengo no R, la puedo simplificar, puedo decir no R o no Q, así. Y luego cuando hago no R o no Q, puedo hacer implicación material y me queda R o no Q, que es esta fórmula de aquí. Yo puedo inferir esta fórmula de acá. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso yo tengo no R o no, ¿cómo sería? ¿Qué sería? No R o Q, y luego a esto le hago ley de De Morgan y luego le hago falsa implicación. Entonces puedo empezar a jugar con mis fórmulas, ¿no? Pero la idea es ocuparlas de la mejor forma posible. Por ejemplo, si yo pudiera obtener de alguna manera, ¿no? Si yo ya tengo aquí R y no R, en esta fórmula de aquí, que me dice no Q si solo si R, puedo yo saber cuál es su valor de verdad para analizar la fórmula, porque yo ya sé el valor de estos dos. Entonces, si yo tengo no Q si solo si R, yo sé que R es falso porque no R es verdadero, y sé que no Q es falso, entonces esto es verdadero. Esto de aquí lo puedo yo cambiar por una constante de verdad. Todo esto es equivalente a verdadero, a una tautología. Entonces tautología es equivalente a tautología. Y tautología o cualquier otra cosa es equivalente a tautología. Entonces toda la primera fórmula desaparece. Lo vuelvo a explicar. ¿Cómo es que desapareció toda la primera fórmula? Nosotros ya conocemos dos valores de verdad. Recordemos que el conjunto tiene que ser consistente. Todas estas fórmulas no puede haber alguna que entre en contradicción, porque si entra en contradicción se sigue lo que sea. Siguiendo ese principio lógico, quiere decir que si yo he inferido Q y no R a partir de una de las premisas, quiere decir que estas ya son verdaderas y no voy a encontrar yo que tengan un valor distinto de verdad. Entonces yo puedo sustituir esos valores en las otras premisas, en las otras apariciones, y eso incluye también las que están acá abajo, también las opciones de respuesta, para simplificar. Entonces, si yo lo hago, pues van a reducirse las fórmulas. ¿De qué manera se van a reducir? Pues por ejemplo, aquí ya lo vimos, ¿no? Aquí me daba no Q, si solo si R, R, aquí no R es igual a verdadero, por lo tanto R es igual a falso, y aquí Q es igual a verdadero, por lo tanto su negación es falsa, y aquí me da verdadero. Entonces yo tengo que S, entonces constante de verdad. Yo sé que siempre que tengo una verdad delante de un condicional, ese condicional se hace verdadero. Entonces esto es equivalente a tautología también. Todo esto es equivalente a tautología, esto que acabo de señalar. Y luego tengo P o constante de tautología, va a pasar lo mismo, ¿no? Tautología en disyunción con otra cosa es equivalente a tautología.
Entonces toda la primer fórmula es realmente una tautología, pero este es un conjunto de proposiciones. Eso quiere decir que tengo tautología y todas estas fórmulas de acá abajo. Tautología y otras fórmulas es equivalente a esas otras fórmulas. Les voy lo voy a probar con su tabla de verdad, ¿no? Porque esa no la hemos hecho. Si yo tengo tautología y alfa, pues esta es siempre verdadera, esta es verdadera y a veces falsa, y entonces aquí me va a dar verdadero y aquí falso. Entonces ya ven, tautología y otra cosa es equivalente a esas otras cosas. Manteniendo esa argumentación, pues toda la primer premisa es completamente innecesaria, porque se reduce a una tautología, y por eso la puedo eliminar. Luego, vamos a ver si podemos hacer lo mismo con la otra fórmula. Por ejemplo, aquí yo tengo R, entonces no Q. Yo sé que Q es verdadera, entonces aquí sería falsa, y R aquí sería verdadera, por lo tanto esto es equivalente a una falsedad, una constante de falsedad. ¿Vale? Todo esto que estoy haciendo es válido, pero no lo hagas en tus clases de lógica porque te van a regañar. Te van a regañar porque a lo mejor tu profe nunca había pensado que esto fuera válido, que esto se pudiera hacer. Y aunque tiene una justificación, que es la argumentación que uno está ofreciendo, realmente los cursos de lógica no te los enseñan así. ¿No? No te los enseñan así porque mucho es repetir un montón las fórmulas y no decirte para qué te sirven, cómo puedes ocuparlas, cómo puedes jugar con ellas, para pues transformar fórmulas en otras fórmulas y cómo puedes transformar conjuntos de fórmulas e inferir de esos conjuntos otras fórmulas, reducirlos, ¿no? Viendo esto, pues tenemos aquí una fórmula que es toda esta, la que voy a llamar alfa, entonces contradicción. Y ya sabemos que esto era equivalente a ¿qué? A la negación del antecedente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, verdadero, falso, falso, falso. Aquí esto es verdadero, entonces falso, pues falso, ¿no? Falso, entonces verdadero, pues verdadero. Esto de aquí es la negación de esto de acá. O sea, esto de acá sería así. ¿Ya vieron por qué son equivalentes? Entonces, del resultado que yo ya tenía, acabo de obtener que toda esta fórmula se reduce a la negación de la anterior fórmula, que es esta de aquí. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues falsas implicaciones. Esta negación para acá, luego esa misma negación para acá, y luego esa negación con ley de De Morgan. ¿Cómo así? Bueno, tomamos la negación, me va a quedar S, I, no es cierto que, Q, entonces no R o no P. Luego volvemos a hacer falsa implicación, me va a quedar S, I, Q, I, no es cierto que, no R o no P. Listo. Y luego esto me va a quedar como ley de De Morgan para acá y me va a quedar S, I, Q, I, R, I, P. Con los respectivos paréntesis, ¿no? Y qué bonito que me quede así, porque como son puras conjunciones, yo puedo hacer entonces una agrupación y quitar los paréntesis. Y me quedo así. S, I, Q y R, I, P. Y ya se puso bueno, ¿no? Yo ya tengo Q inferida abajo, entonces es innecesaria aquí también. De tal manera que es contradictoria esta mamada. Espérame, no puede ser contradictoria. Porque si no se siguen todas. Ah, pues mira, se siguen todas las anteriores. Porque es contradictoria. Porque tengo R. Ve, o sea, ni siquiera tuve que analizar las pinches opciones de respuesta. Porque pues ya, con las puras premisas tuvo. Pero bueno, vamos a comprobarlo, vamos a reducir. Aquí por ejemplo si me queda R, que yo ya sé que no R es verdadera,
verdadera y otra cosa hace que toda esta fórmula de aquí sea verdadera. Si toda esta fórmula de aquí es verdadera, hace que esta fórmula de aquí sea verdadera. Y si esta fórmula de aquí se hace verdadera esta fórmula de aquí. Y luego esta negación de la verdad me da contradicción. Y pues contradicción me va a quedar con contradicción y otras fórmulas en automático se hace contradicción. Todo el conjunto siempre fue contradictorio. Y pues ya, se siguen todas las anteriores. Bien justificado, se sigue lo que sea. Vaya, vaya. Qué bonito es cuando sí salen estas cosas. Bueno, quedamos que la inferencia nos daba, toda la primera fórmula se reducía a S y Q y R, pendejo, y P. Y que como Q ya la teníamos abajo, la eliminábamos y pues teníamos S y así. Y pues no mames, ahí salta una R y no R y pues más nada más que hacer. Qué divertida es la lógica, ¿no? Hablando de eso, pues con razón. Es que aquí están las reglas que les mencionaba hace rato. Estas son las reglas con las cuales va uno infiriendo todo eso, ¿no? Y por eso está este ejercicio aquí. Había que hacerlo con esas reglas. Por último, podemos aplicar este de acá, ¿no? Para ir cerrando la sesión de hoy con, pues ya la aplicación, ¿no? La aplicación de las fórmulas, de lo que vinimos a hacer. Vale. Dice aquí, ¿cuál de estas fórmulas es equivalente a? Para que amarre, Simón. ¿Cuál de estas fórmulas es equivalente a este desmadre? Újules. Bueno, punto número 1. Esto de aquí está sospechosamente acomodado. Hay que ver, ¿no? Por ejemplo, no PO, no QO, y adelante tengo Q y la otra, esto me suena que yo puedo hacer P, entonces Q por equivalencia, por implicación material y luego Q, entonces P, y esto es de ida y vuelta, ¿no? Entonces toda esta fórmula de acá realmente es una P si solo si Q. ¿Ya vieron? Para que amarre. Si esto es P si solo si Q y dice cuál fórmula es equivalente a esa, pues quiere decir que vamos a ver cuál de estas puede pasar a esta de acá. Si no pueden, pues ya. Vamos a empezar por el procedimiento más sencillo. Esta doble negación de aquí no sirve, esta doble negación de acá no sirve. Por principio de doble negación pues se elimina, ¿no? Entonces esas nomás están ahí para confundirnos. Vamos a quitarlos de una vez. Quitamos. Quitamos. Esta de aquí ya me quedó con paréntesis innecesarios. Y me queda P y no Q, o Q y no A. Bueno, de entrada esta no es equivalente porque tiene una fórmula más. Entonces esta se va. Esta tiene una fórmula... Ay, hijo de su puta madre, todas tienen la A. No digas mamadas, Mary Jane. ¿Está mal planteado el ejercicio? ¿O esa A se puede
se puede reducir. Miren, esto ya se puso bueno, porque acaba de hacer que cambien todos mis planes. De entrada tenemos una fórmula con 3 proposiciones, con 3 variables, que debe de ser equivalente a otra con 2 variables. Eso quiere decir que hay alguna forma en la cual podemos reducir alguna de las proposiciones que hay por acá. Tenemos que ver de qué manera podemos reducir alguna de esas proposiciones que hay por acá. Dice, ¿qué fórmula es equivalente? Quiere decir que muchas de ellas no lo son, solamente hay una que lo es. Si solamente hay una que lo es, pues basta con ir probando ir probando con descarte, ¿no? Por descarte. Voy a ver, y si nos damos cuenta, en todas el caso que se repite siempre es Q, siempre con negaciones. Entonces vamos a ver, a trabajar esas que tienen negaciones afuera, como esta de acá y A, porque esa negación me va a dejar hacer modificaciones hacia adentro, ¿no? Así te la estás cobrando bien, cabrón, ¿verdad? Soy Dance. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Vamos a trabajar primero A, pues porque está en orden. Tenemos aquí una negación y aquí tenemos una disyunción, pues eso queda con ley de Morgan, ¿no? De manera que nos va a quedar, no es cierto que, ¿por qué puse ese paréntesis afuera? No es cierto que P y no Q. Esta de aquí pasa por conjunción y no es cierto que Q y no A. Una vez hecho esto, podemos aplicar otra vez leyes de De Morgan, aquí y acá adentro, de manera que me va a quedar P y no es cierto que P o Q, así, y acá me va a quedar de esta manera, me va a quedar no es cierto que Q o A. Y esto me va a quedar como P, entonces Q, y a mí se me hace que este pinche ejercicio está mal y el güey que lo escribió, Q, entonces A. Y el güey que lo escribió se equivocó y en lugar de poner P, puso As, el cabrón. Porque no mames, o sea, esto ya sería la respuesta correcta. Si esto fuera una P, esta sería la respuesta correcta. Por equivalencia material me quedaría P si solo sí. Y a mí se me hace, estoy casi segurito que este pendejo que escribió este ejercicio, espero no haber sido yo, la verdad, no me acuerdo cuál es. No, yo no escribí esa sección, ya me acordé. Bueno, no fui, yo fui pendejo en otros lados, pero no aquí, creo. Entonces, bueno, suponiendo que el ejercicio está mal escrito y todas las A's realmente son P's, la respuesta correcta sería esta. Suponiendo. Si es así, B ni en pedo sería, porque la forma del bicondicional pasado a conjunciones queda como P y Q, o no P y no Q, ¿no? Y esta de aquí ya no pasaría, no hay manera de hacerle cosas ahí raras. Si hacemos la equivalencia material, que sería esta de acá, por mucho que nosotros hagamos, no podemos eliminar negaciones, ¿no? Y además aquí, en esta fórmula, tal cual como está escrita, pues no podemos nosotros, por ejemplo, Q no se repite, ni no se repite ninguna y no podemos hacer distribución ni nada. Entonces esta pues no podemos hacer nada ahí. Luego me queda esta fórmula de acá que también le podemos hacer de De Morgan, quedando no P y no Q. Y no es cierto que Q y A. Por este menso. Es el gato que quiere comer. Entonces, una vez que hacemos nosotros la ley de De Morgan, me va a quedar otra vez como no P, todo meco, ¿no? No P o Q, lo cual pues sí me va a dar P, entonces Q, y acá me va a quedar no Q, pero me va a quedar O no A. Entonces aquí me va a quedar Q, entonces, perdón, me va a quedar Q, entonces no A, y acá me va a quedar P
P, entonces Q, ¿no? De manera que si supongamos que esto era una P, me quedó negada y ya no salió. Nada mames, este cabrón en qué vergas estaba pensando cuando puso las As. Si eran As en lugar de P's. Bueno, ya encontramos un ejercicio mal. Voy a dedicar los streams a resolver todo el pinche manual para revisarlo. No más los ejercicios que dejamos porque creo que es plagio. Entonces, este tampoco es. Creo que es autoplagio, ¿no? Si... Bueno, no creo que me denuncien. Entonces, quizá de la verga la UNAM. Entonces, por acá, tendríamos otra vez, si hacemos la fórmula, me queda, no es cierto que P y Q. Y me queda, si hacemos ley de Morgan, no es cierto que Q y no, voy a poner la P ya, ¿no? Como Dios manda, como debió de haber sido. Esto me va a quedar, no es cierto que P o Q o no Q, y esto me va a quedar, no es cierto que Q o P, y esto me va a quedar P, entonces no Q, y aquí me va a quedar Q, entonces P, y pues no son equivalentes. Dos de los ejercicios estuvieron mal. No, de hecho con este ya van tres. Hay uno que no tiene solución porque le faltó una premisa también, que encontré justamente en un stream. Pero estos ejercicios ya estaban revisados. A lo mejor la versión que yo tengo no es la chida. Entre como 10.000 versiones que hicimos. O errores de transcripción que luego pasan. O a lo mejor lo escribió alguien y ahí se le fue el pedo. Porque pues ya aquí ya no hay manera. O sea, pasa lo mismo que acá, con esta de aquí. De hecho creo que estas son la misma, son equivalentes. Ya se eliminaban las dos por equivalentes. Pues el ejercicio estaba mal planteado. Qué bueno, porque acabo de encontrar otro, que es este de aquí. Está mal hecho por las As. Ahí está. Y nos quedamos con el resultado. Está acá. La opción correcta era la con la que iniciamos. Bueno, pues entonces aquí le dejamos. La siguiente clase vamos a seguir con estos ejercicios súper divertidos sobre lógica. Revisando el curso de lógica, vamos a ir resolviendo los ejercicios de ese manual para irlos revisando. Y vamos a ir aplicando todos los conocimientos que ya tenemos de reglas. Voy a ir pasando nuevas reglas, nuevos hacks para ir resolviendo los problemas, y ya a partir de la siguiente sesión ya tenemos puros ejercicios avanzados. Ya no vamos a, bueno, unos básicos y otros avanzados revueltos. Les recuerdo que las clases, la última creo que fue, la última vez que subí fue la primera que vimos de demostración y ya van 6, entonces las últimas 5 clases las voy a subir a YouTube en esta semana. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves para seguir aprendiendo lógica. Muy gracias, gracias por haber visto la ponencia. Lo de la ponencia, esos sí son los temas que trabajo. Esa es mi investigación actual. Esto de la lógica, como decía el otro vato, lo hago para divertirme nomás. Por cierto, cuando estudiaba estas cosas me estresaba mucho y no me divertía tanto, pero ahorita sí me divierte mucho. Entonces, pues nada, nos vemos el próximo jueves. Cuídate mucho, soy Dance, y pues quien llegue a ver esto después, pues también. Nos vemos, cuídense.